Hoy nos vamos a meter muchísimo más a fondo en algunos componentes que hacen que un sustrato pase de ser algo que se puede compactar o como convertir una tierra que puede ser muy pesada, qué elementos tenemos nosotros para hacerlo más liviano. Y de hecho, son los elementos que usamos nosotros en la tienda para armar nuestros potting mix o las distintas mezclas según sea necesario. Siempre hablamos de que, por supuesto, no es lo mismo la tierra que en la que crecen las plantas en el suelo, la tierra en el suelo, que la tierra en una maceta. Por ejemplo, hay los microorganismos, las lombrices, las raíces de otras plantas ayudan a que la tierra del suelo se descompacte, ¿no? Siempre está sucediendo algo debajo de la tierra que hace que esa tierra esté, en los buenos casos, ¿no? Y cuando está bien cuidada, que esa tierra esté aireada. Entonces las raíces, ahí hay mucha vida, muchos microorganismos que están descomponiendo constantemente materia orgánica. Están perforando y descompactando la tierra. Entonces, en la naturaleza, una linda tierra tiene eso, es suelta y no se compacta porque hay muchos agentes que están interviniendo. Ahora, cuando nosotros hacemos eso y lo llevamos a una maceta, la maceta es un contenedor con nutrientes limitados y dependen muchísimo de nosotros para que la planta vaya a tener más adelante lo que necesita. A más adelante y en cualquier momento vaya a tener lo que necesita. Entonces, esa tierra que en el jardín, con la ayuda de toda esa vida, de toda esa cosa, era fantástica, en una maceta no nos va a funcionar y van a ver que si agarran la tierra del cantero y la ponen en una maceta, pasa un mes, 2 meses y está compactada, está apretada, la regás y el agua pasa todo por el costado o queda encharcada y no se seca y se te mueren las plantas. Entonces, no solemos darle a veces... cuando desconocemos el tema, no le damos la importancia al sustrato que de verdad tiene. Vamos a partir yo les voy a contar algunas cosas que usamos para descompactar un sustrato y hacerlo más liviano, y les voy a contar las características que tiene cada una de estas cosas para que lo vuelven bueno para las plantas de interior. El primero que vamos a hablar es del humus de lombriz o compost, ¿no? Acá nosotros tenemos la materia orgánica. Esto es divino, esto lo podemos sacar de una compostera, lo podemos comprar, lo podemos sacar de muchísimos lados. Es donde están los nutrientes. Pero nunca lo vamos a usar solo. Primero porque tiene un pH muy ácido y no a todas las plantas le gustan. Segundo porque no quiere decir que a mayor cantidad de nutrientes necesariamente la planta va a estar mejor. O sea, hay un punto que es aprovechable y después ya no sirve. Esto tiene que estar en presencia, te diría, el humus de lombriz, que es el más estable de todos, el mejor, hasta te diría una concentración del 10% en un sustrato. Compost puede ser hasta un 30%, más o menos, dependiendo de la planta. ¿Y por qué otra razón no lo vamos a usar? Esto es divino, así como está seco, no pasa nada. Pero esto se moja y es un barro que se compacta, se hace una arcilla, retiene mucho la humedad, pero de una manera que a las plantas, o sea, nos puede pasar de que las terminemos ahogando por tener demasiado componente de esto. Y como van a ver, tiene una granulometría, que es el tamaño de las piecitas que lo componen, de la piedrita que lo compone o las partículas que lo componen. Tiene una granulometría muy finita. Se compacta mucho y puede pasar que el oxígeno y las raíces a la larga les cueste acceder aquí adentro. Entonces, vamos a partir de esto, que son los nutrientes, y le vamos a ir agregando distintas cosas que van a ir cumpliendo distintas funciones. Vamos a empezar por este que nos preguntan todos, que está presente en todos los potting mix, que es la perlita. La perlita es como muy parecida, o sea, parecería como una espuma plus, si querés, solo que es de origen mineral, es un mineral que calentado a altísimas temperaturas se expande y queda un material muy, muy poroso, muy liviano. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, cada granito de perlita puede guardar adentro de sí muchísima agua.
y la guarda de una manera que no ahoga la planta, sino que queda guardada adentro de este granito. Y a medida que la planta va necesitando agua, la va tomando. Entonces guarda humedad, pero de una buena manera, no encharcando, sino manteniendo levemente húmedo el sustrato. Otra característica que tiene, esto no pesa nada. Entonces, en el momento en el que, y esto pesa muchísimo, si pudieran ver la diferencia, bueno, la diferencia de peso de estas dos cosas es abismal. Esto ayuda a que el sustrato quede muchísimo más liviano y a que a la larga tampoco se aplaste, ni aplaste las raíces, ni quede tan compactado. Pila de gente lo ve y nos pregunta si esto aparte es un fertilizante. No, esto no aporta ningún nutriente al sustrato. Ni siquiera es de un pH es de un pH neutro, no aporta nutrientes. Lo único que le va a aportar son características físicas al sustrato que nos van a ayudar. Esto, por lo general, también suelo mezclarlo una cuarta parte de un sustrato con esto. Tampoco le vamos a poner demasiado porque la perlita, al ser tan liviana y todo, flota bastante. Entonces, a veces, si mezclamos un sustrato con demasiada perlita, y la perlita va a terminar yendo para arriba y el compost va a terminar quedando abajo y compactándose. Entonces, vamos a hacer una mezcla, pero le vamos a sumar más cosas ahí. También tenemos como una prima, sería, de la perlita, que es la vermiculita. La vermiculita es más parecida como a una gomita. Esto, si lo apretamos, se larga un polvillo y se rompe. Esta es como un poco más resistente. Si vamos al caso, puede ser más estable, durar más en el tiempo dentro de un sustrato sin degradarse, porque cualquier sustrato que armemos nosotros, por más bueno que sea, después de un tiempo siempre va a tender a degradarse o vamos a tener que recuperar alguno de los elementos, o se van a descomponer o se van a romper y puede que a la larga, a los años de repente, haya que volver a cambiarle la tierra o hacer una enmienda. La vermiculita es muy parecida a la perlita, también es un mineral expandido a altas temperaturas. Con algunas diferencias, como que por ejemplo esta tiene un poquito más alta carga de mineral, por eso a veces lo usamos en las mezclas para cactus y para suculentas que necesitan más minerales, y no flota tanto como la perlita. Cualquiera de las dos cumplen la misma función y podemos usar tanto uno como el otro, pero tienen como sus pequeñas diferencias y si las conocemos podemos usarlas para jugar con eso según vayamos necesitando. Y acá viene que si yo tengo que decir los tres principales componentes de un potting mix, voy a decir la materia orgánica, el compost, la perlita y la fibra de coco. Nosotros usamos la fibra de coco de dos maneras. Acá tenemos la fibra de coco finita, bien pulverizada. Esto se mezcla con el sustrato y no le cambia mucho la granulación, o sea, tiene un montón de propiedades, sí, porque la fibra de coco ayuda a que no se compacte, se mezcla muy bien con la materia orgánica. ¿Vieron lo que les decía de que la perlita a veces se puede separar? Bueno, esto queda muy bien mezclado, queda muy entrelazado entre el compost y hace como una consistencia mucho más uniforme y ayuda a que los otros ingredientes se mezclen mucho mejor. No aporta ningún nutriente, también es un elemento que lo vamos a usar solo por sus características físicas, que son de retención de agua, muy parecido a lo de la perlita, pero con algunas pequeñas diferencias. Esto además tiene un origen, o sea, una diferencia, por ejemplo, es que esto es orgánico, esto con el tiempo se va a ir descomponiendo. Es un elemento que nos gusta mucho porque en realidad es un residuo de las industrias que tienen que ver con el coco, es algo que de otra manera de repente se desecharía y acá estamos como que haciendo un uso de este material. Y así como usamos en polvito, usamos otro que son los chips de coco, que acá no tengo para mostrarles, pero que es el mismo coco pero en pedacitos grandes. Ese material para nosotros es
fantástico y todos los potting mix de la tienda lo tienen, porque al ser grande deja pasar bastante aire en los sustratos, ayuda a que no se aplasten pero por mucho tiempo, y para plantas grandes como para las monsteras, los filodendros o plantas que necesitan sustratos más livianos y aireados es fantástico. Entonces hacemos, acá les paso la receta del potting mix que nosotros usamos, es fibra de coco de esta, una cuarta parte, casi una cuarta parte de compost. Si usamos humus de lombriz es menos. Ahora después en otro video les voy a contar la diferencia entre el humus de lombriz y el compost. Perlita o vermiculita y chips de coco en otra cuarta parte. Como pueden ver, la mayor parte de los componentes del potting mix no son necesariamente, no aportan nutrientes, sino que aportan características físicas, que es de las cosas que más nos hemos dado cuenta que importan. Bueno, y acá guardé para mostrarles también el musgo Sphagnum. Este musgo lo usamos para muchas mezclas, lo usamos para las mezclas de orquídeas, de anturios, pero se puede usar para muchas mezclas de sustratos. A los helechos, por ejemplo, les encanta. Este musgo tiene un pH levemente ácido, pero tiene una característica y es que guarda muchísima humedad adentro. Esto, una vez que se humedece, guarda mucha humedad y por bastante tiempo. Y tiene propiedades que hace que no se pudra, ¿no? Entonces guarda la humedad, pero no promueve el desarrollo de bacterias y hongos. Cualquiera de estos elementos se pueden usar solos con distintas finalidades. Por ejemplo, el humus de lombriz o el compost se puede usar como una enmienda orgánica, porque no siempre vamos a estar cambiando las plantas de maceta, pero sí a veces tenemos que reponer nutrientes. Esto es como un fertilizante natural, se lo podés poner por arriba a las macetas y ya está, le estás aportando un montón de nutrientes y de materia orgánica. A veces, igual a mí me gusta mezclarlo igual con fibra de coco, para que si le pongo una capita por arriba, esa capita tampoco se compacte demasiado. Hago una pequeña mezcla y se lo pongo. La perlita, el musgo o la vermiculita son tremendos aliados para, por ejemplo, cuando hacemos esquejes. Se pueden hacer esquejes en el musgo, yo diría que es lo que más les gusta. O sea, humedeces este musgo, lo pones en un contenedor y pones los esquejes que quieras hacer en el musgo, y es impresionante cómo promueve el desarrollo de las raíces. A las plantas les encanta. Y después, cuando lo vas a pasar a tierra, lo podés pasar incluso con mucho de ese musgo en el que crecieron las raíces, lo pasás y lo plantás directamente. Es como una alternativa al agua que está buenísima. La perlita y la vermiculita también sirven para hacer esquejes. Muchas veces sirve si los tenés afuera, evitan que crezcan mosquitos, pero también sostiene un poco el esqueje y le hace una cierta resistencia a las raíces, pero no mucha. Entonces está bueno porque después, en el momento de pasar así a tierra, también son unas raíces que son un poquito más fuertes que si solo crecieran en agua. Cualquiera de estas cosas las podemos usar en mayor o menor medida. Hay un componente del que hoy no hablé, pero es la arena, no la arena de playa. La arena de playa tiene sal y la sal mata las plantas. O sea, tiene que ser una arena, si podemos, una arena de granos gruesos y, por supuesto, de agua dulce o que no haya estado en contacto con el mar. La arena tiene dos propiedades que para mi gusto son buenísimas y es por lo que las salgo a buscar. Y una es que es muy pesada. Cuando tenemos un contenedor chico y una planta que se cae, ponerle arena muchas veces ayuda a hacer de soporte. Incluso para hacer algunos esquejes vienen muy bien en arena, porque la arena evita que se muevan y por lo tanto se le rompan las raíces. Y otra característica que tiene la arena sería la total opuesta a esto. O sea, estos son porosos y guardan la humedad. La arena son como pequeñas piedritas y el agua pasa de largo. Entonces, la arena lo que nos ayuda es a crear sustratos súper drenantes. El agua pasa por la planta toma el agua que quiere, pero nos van a garantizar que se secan muchísimo más rápido. Para cactus, para suculentas, para plantas que no toleran el encharcamiento, la arena es
un muy buen componente para los sustratos. Y bueno, y a veces cuanto más gruesita la arena, mejor. Una vez que conocemos todo esto, nosotros podemos empezar a jugar con los sustratos según nuestras necesidades. Podemos partir de un mismo potting mix y agregarle arena, si lo queremos para de repente una espada de San Jorge, para una suculenta, y un poquito más de vermiculita, o podemos agarrar ese potting mix y agregarle musgo, si lo que queremos es para un helecho, por ejemplo. Podemos agarrar el potting mix y agregarle compost o humus si lo queremos para una huerta, porque sabemos que los frutos y las plantas de huerta necesitan muchísimos más nutrientes. Y podemos agarrar el mismo potting mix y agregarle mucho más fibra de coco finita, que no saben lo bien que es para semilleros. Los semilleros, las semillas en su primera instancia no necesitan nutrientes, pero sí un sustrato liviano y que sea como muy amigable con esas primeras raíces. Entonces tener un sustrato que mezcle fibra de coco finita es buenísimo. Nosotros vendemos un sustrato para esto, que es el biosustrato, que bueno, prácticamente es eso, es como con un mayor porcentaje de esta fibra de coco, incluso una fibra de coco mucho más finita que esta. Pero bueno, una vez que conocemos para qué sirve cada cosa, la podemos usar a nuestro favor. Como algunos tips extra, si tenés una casa con mucha calefacción en invierno y te pasás regando, yo recomiendo agregarle un poco de musgo al sustrato o un poco extra de fibra de coco, incluso en formatos de chips, porque eso va a guardar mucho más tiempo la humedad y va a hacer que no tengas que regar tanto, ni que hablar que usar un cubre tierra, algún tipo de mulch, también te puede ayudar a no tener que regar tanto. Después, por ejemplo, si tenés un sustrato que no se seca nunca, porque tenés una planta que te la compraste para un lugar con poca luz, de repente ahí tenemos que empezar a agregar un poco más de arena, un poco más de pedregullo, piedritas, cosas que ayuden a que ese sustrato no esté tanto tiempo mojado. Y ese es un problema grande de las plantas que compramos para lugares con poca luz. Las tenemos en lugares con poca luz, la planta hace poca fotosíntesis, toma poca agua y la tierra queda mojada un montón de tiempo, semanas. Y ahí es donde se pudre. A esas plantas que tenemos para poca luz las vamos a tratar como si fueran cactus y suculentas y las vamos a poner en un sustrato que drene más. Entonces a ese mismo potting mix le puedes agregar arena, le puedes agregar más perlita o más vermiculita para asegurarte que va a secar más rápido. Si tienen consultas, como siempre, o si hay cosas que no entienden o que les gustaría profundizar, lo dejan acá en los comentarios, que lo vamos a ir viendo. Incluso podemos hacer videos específicamente sobre alguno de estos temas que les interese. Y bueno, nos estamos viendo.